A una pareja de gemelos negros se les pidió que abandonaran sus asientos de primera clase para ceder el lugar a una autoproclamada pasajera frecuente, una mujer blanca que insistía en que esos asientos le pertenecían. Los boletos habían sido adquiridos legalmente, como un regalo de su poderoso padre, pero eso parecía irrelevante frente a la arrogancia envuelta en privilegios de membresía. Pero tras una sola llamada telefónica, todo cambió. Todas las máscaras cayeron. ¿Qué harías tú si alguien intentara quitarte algo que te pertenece legítimamente, simplemente porque cree que su reputación o estatus le otorgan más derechos que a ti? En ese vuelo, a gran altura entre las nubes, el silencioso temple de los dos jóvenes y la rápida acción de su padre revelaron una verdad innegable. La dignidad no se negocia. La justicia no se compra. Y el verdadero poder siempre pertenece a quienes se atreven a defender lo que es correcto. En la lujosa cabina de primera clase de un Boeing 787 Dreamliner, Elijah y Olivia Carter, gemelos de 15 años, permanecían sentados en silencio. Su emoción se mezclaba con un toque de nerviosismo. Era su primer vuelo sin la compañía de sus padres. Eran los hijos de Michael Carter, el renombrado CEO del gigante tecnológico Global Tech. Desde pequeños habían sido inseparables, pero esta era la primera vez que vivían una experiencia especial sin la presencia directa de su padre. Michael había organizado personalmente los dos mejores asientos VIP, el A y el B, como un regalo especial para marcar su primer paso hacia la madurez. Él creía que este viaje les enseñaría lecciones invaluables sobre independencia, respeto propio y cómo comportarse en el mundo real, incluso sin adultos cerca. Una vez instalados, Elijah se reclinó suavemente en el asiento de cuero, sonriendo con satisfacción al sentir una comodidad que nunca había experimentado. Sus ojos se iluminaron al mirar por la ventanilla las nubes blancas flotando en el cielo infinito. Olivia, sentada a su lado, irradiaba dulzura y elegancia. Sus ojos estaban enfocados en el pequeño libro que su padre les había regalado antes de partir. De vez en cuando, levantaba la vista para sonreír a su hermano, compartiendo con él su mezcla de emoción y nerviosismo. Este no era cualquier viaje. Era un hito importante en su camino hacia la adultez. ¿Crees que estamos listos para este viaje, Elijah?, preguntó Olivia con suavidad, su voz teñida de una pequeña duda. Papá ya lo dijo, Olivia, respondió él con una sonrisa segura. Podemos hacerlo. Esta es nuestra oportunidad de demostrarle que tenía razón al confiar en nosotros. En ese momento, una azafata con un elegante uniforme azul se acercó a sus asientos con una sonrisa cordial. Señor y señorita Carter, ¿les gustaría tomar algo antes del despegue? Elijah y Olivia intercambiaron una mirada de sorpresa y alegría al escuchar cómo los llamaban con tanta formalidad, algo que hasta entonces solo habían visto dirigido a su padre. Tomaremos jugo de naranja, gracias, respondió Elijah con suavidad. Mientras la azafata se alejaba, Olivia rió por lo bajo y se giró hacia su hermano con un tono alegre. Parece que este viaje va a ser muy divertido. Creo que haremos que papá se sienta orgulloso. Elijah asintió con convicción, mirando al cielo, que comenzaba a teñirse de un dorado suave con el atardecer. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en solo unos minutos, ese viaje tranquilo y significativo se vería sacudido por una tormenta inesperada. Una verdadera prueba de su madurez, valentía y dignidad, algo que jamás imaginaron enfrentar. En ese preciso instante, mientras Elijah llevaba el vaso de jugo a los labios y Olivia aún sonreía por la amabilidad de la azafata, no se dieron cuenta de que el ambiente pacífico y lujoso del vuelo estaba a punto de romperse por una corriente poderosa que se avecinaba. Pasos seguros resonaron en la cabina de primera clase. Una mujer blanca de mediana edad apareció en el pasillo, su figura delgada envuelta en un elegante abrigo beige, su rostro afilado y severo, cubierto con maquillaje perfectamente aplicado. Karen Mitchell no era una pasajera común. Era una cliente Platinum Elite de Skyline Airways desde hacía años, conocida por su temperamento difícil y sus expectativas de servicio muy por encima del estándar habitual. La mirada de Karen recorrió rápidamente la cabina de primera clase, evaluando con los ojos, como si inspeccionara si todo estaba a la altura de sus elevadas exigencias. Pero cuando sus ojos se posaron en los dos asientos frontales, sus lugares preferidos en incontables vuelos anteriores, la satisfacción desapareció instantáneamente de su rostro. Sus cejas delgadas se fruncieron con disgusto, y sus labios se comprimieron en una línea tensa y afilada.
Sin molestarse en ocultar su descontento, Karen inhaló con arrogancia y se dirigió decidida hacia Elijah y Olivia. Su llegada cambió de inmediato la atmósfera a su alrededor. Era como si un frío invisible comenzara a extenderse por aquel espacio que antes había sido cálido y cómodo. ¿Qué pasa?, susurró Olivia a Elijah, inclinando la cabeza hacia la mujer desconocida que se acercaba. Elijah también notó el cambio, pero se mantuvo sereno, encogiéndose ligeramente de hombros. Quizá necesita algo. Karen se detuvo frente a los gemelos, con sus fríos ojos verdes fijos en ellos, analizándolos con desconfianza. Su voz sonó clara y cortante, lo bastante alta como para que los demás pasajeros la escucharan. Disculpen, pero parece que ha habido un error. Los asientos 1A y 1B han sido míos durante años, dijo con un tono helado, sus palabras cargadas de una acusación directa hacia los gemelos. Una azafata cercana se acercó de inmediato, intentando explicar con amabilidad. Señorita Mitchell, hemos verificado todo cuidadosamente, y estos asientos están reservados para Elijah y Olivia Carter. ¿Carter?, interrumpió Karen con firmeza, sin permitirle terminar. Ese nombre no me dice nada. Tal vez no saben quién soy. Soy cliente Platinum Elite desde hace años. Nunca me siento en otro lugar que no sean estos dos asientos delanteros. Los pasajeros cercanos comenzaron a mirar, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus rostros. Elijah se mantuvo tranquilo, mientras Olivia fruncía el ceño ante el comportamiento irrazonable y arrogante de aquella desconocida. Señora, quizá debería verificarlo nuevamente con el personal de la aerolínea. Estamos seguros de que estos son nuestros asientos, respondió Elijah con calma, manteniendo un tono cortés. Ante esto el rostro de Karen se endureció aún más, y sus ojos brillaron con una ira que no intentó disimular. Para ella tener que discutir por ese asiento tan familiar con dos completos desconocidos era una afrenta grave al estatus que creía merecer. ¿Me estás diciendo que debo volver a comprobarlo?, espetó con sarcasmo, sus ojos tan fríos que parecían traspasar a Elijah. No tengo que comprobar nada, porque este asiento es mío. ¿Saben cuánto he gastado en esta aerolínea? No voy a aceptar sentarme en otro lugar solo por dos críos como ustedes. Karen enfatizó con desprecio la frase «dos críos», como si buscara herir la dignidad de Elijah y Olivia. El aire se tensó de inmediato, como una cuerda de violín estirada al límite, esperando romperse. Elijah y Olivia se miraron brevemente. Ambos entendieron que esa era la primera prueba real de las que su padre les había hablado. Pero esta había llegado mucho más rápido, y con más intensidad, de lo que jamás imaginaron. El silencio entre los lujosos asientos de cuero fue sustituido por una atmósfera pesada, como si toda la cabina de primera clase contuviera la respiración ante la acusación arrogante que acababa de lanzarse. Las últimas palabras de Karen, «No voy a ceder mi asiento por dos críos como ustedes», resonaron como un cuchillo silencioso cortando en la dignidad de los hermanos. Elijah permaneció sentado, las manos reposando tranquilamente sobre su regazo, sin desviar la mirada, enfrentando a Karen directamente. Olivia inclinó levemente la cabeza, los labios apretados, los ojos afilados como una navaja, no por miedo, sino por una ira contenida por orgullo. Karen, acostumbrada a dar órdenes y a ser consentida en cada vuelo, no podía aceptar que dos adolescentes, especialmente negros, la desafiaran. Su frustración no era solo por el asiento, era por la ruptura del orden no dicho que siempre había asumido. Las personas como ella estaban por encima, y los demás debían conocer su lugar. «Escúchame bien», levantó la barbilla hacia Elijah con una expresión de desprecio, su voz ya sin contención. «Tú puedes sentarte donde quieras. Tienes toda una fila detrás. Igual viajas en primera clase. Pero yo no me siento en otro lugar que no sea el 1A. Este ha sido mi asiento desde 2017. No voy a aceptar este cambio solo porque alguien tiene un poco de dinero y un nombre que nadie conoce». Sus últimas palabras fueron pronunciadas con claridad y frialdad, como si deliberadamente quisiera provocar discriminación por edad, color de piel y estatus social. El rostro de Karen en ese momento parecía tallado en piedra. La mandíbula inferior proyectada hacia adelante, los ojos abiertos y fríos, los labios apretados con desprecio. Algunos pasajeros comenzaron a girar la cabeza, fingiendo ajustarse las chaquetas o buscar en sus bolsos, pero claramente atentos a lo que sucedía. Nadie hablaba. Solo observaban en silencio, como si se tratara de un drama de alto riesgo representado a mitad del vuelo. «Señora»,
respondió Elijah lentamente, sin ocultar el esfuerzo por mantenerse sereno. Entiendo que este asiento pueda traerle recuerdos o una sensación de familiaridad, pero no estamos tomando su lugar. Este asiento fue reservado legalmente por mi padre y tenemos derecho a ocuparlo. Los ojos de Karen se entrecerraron, como si aquella respuesta educada fuera un insulto imperdonable. Se giró bruscamente hacia la azafata y ordenó: «Usted, llame al supervisor de vuelo ahora mismo. No voy a hablar con niños, y si no quiere perder a su clienta más leal, entonces haga lo correcto. Póngame en el asiento que me corresponde». La azafata, que hasta ese momento había intentado mantenerse neutral, empezó a mostrar signos de incomodidad. En todos los miles de vuelos que había atendido, nunca había presenciado una situación como esa. Una pasajera rechazando abiertamente los derechos legítimos de otros y exigiendo en voz alta que el personal actuara como si estuviera a su servicio privado. Olivia se inclinó levemente hacia su hermano y le susurró, lo suficientemente alto para que él la oyera: «No creo que vaya a parar». Elijah simplemente asintió, con los ojos aún fijos en Karen. La voz de ella continuó, esta vez más alta y clara, como si quisiera asegurarse de que toda la primera clase la escuchara. Este es el problema cuando empiezan a vender boletos de primera clase a cualquiera con una tarjeta dorada y un poco de ambición. Cada palabra que pronunciaba destilaba veneno, revelando sin pudor su discriminación y desprecio. Esto ya no era una discusión por un asiento. Era un ataque a su dignidad, a su derecho de existir como iguales en el mismo espacio. Algunas miradas de las filas traseras comenzaron a cambiar. Algunos fruncieron el ceño, otros suspiraron, pero nadie intervino. La atmósfera era asfixiante, tensa como una cuerda de violín, y cualquier palabra en ese momento podía hacerla estallar. Mientras tanto, Karen seguía de pie, con las manos en la cintura, escaneando la cabina con la mirada como una reina esperando que sus súbditos se arrodillaran. Elijah, tras un momento de silencio, se volvió lentamente hacia ella y respondió con una calma firme. «Señora, no sé quién cree que es, pero sí sé quién soy yo. Soy el hijo de Michael Carter y estoy sentado en el asiento que me corresponde. Con boleto. Confirmado. Si quiere este asiento, me temo que tendrá que esperar el próximo vuelo». Y con esas palabras, el chico de 15 años, con una calma asombrosa, había empujado a Karen Mitchell a una batalla que ya no dominaba. No se dio cuenta de que, esta vez, su oponente no era un grupo de pasajeros que bajarían la cabeza para evitar problemas, sino dos niños criados con comprensión, respeto propio y una fortaleza interior que jamás habría podido anticipar. La atmósfera en la cabina de primera clase aún no se había calmado después de la respuesta serena, pero tajante de Elijah, cuando Karen Mitchell perdió rápidamente el último vestigio de autocontrol que le quedaba. El aire pesado parecía ahora comprimirse, espesarse, volverse sofocante, mientras su risa burlona resonaba, seca y aguda, entre los dientes apretados. «Ah, ya veo cómo es esto», dijo con la voz empapada de sarcasmo. «Otro de esos niños ricos, usando el apellido Carter para colarse en un lugar donde chicos como tú no pertenecen». Elijah permaneció inmóvil, las manos reposando sobre sus muslos, los hombros firmes. Pero en sus ojos, la luz suave de antes había sido reemplazada por una determinación profunda, una conciencia clara de lo que estaba ocurriendo. Entendía que esto ya no se trataba de un asiento. Era un enfrentamiento entre la arrogancia y la dignidad, entre el privilegio ciego y el respeto propio inquebrantable. Olivia, que había guardado silencio desde que Karen alzó la voz, no era tímida. Se irguió, con las manos apoyadas suavemente en los reposabrazos, y sus ojos atravesaron a Karen como una flecha de terciopelo. No necesitaba responder con palabras. Era su compostura tranquila lo que incomodaba a la otra mujer hasta el borde de la locura. Karen, al darse cuenta de que no podía intimidarlos con presión ni con su autoproclamado estatus, empezó a descender aún más en el insulto. Su voz se volvió más alta, más irritada, proyectándose intencionalmente para que toda la cabina la escuchara. «Ustedes no tienen idea de lo que significa sentarse aquí», soltó con desprecio. «Esto no es la escuela. Esto es primera clase en una aerolínea internacional. Este lugar es para adultos, para personas que han ganado dinero y tienen una posición en la sociedad, no para niñitos mimados». Algunos pasajeros alzaron la vista, confundidos. Un hombre con audífonos se quitó uno y lanzó una mirada hacia la escena. Una mujer mayor sentada cerca giró el rostro, claramente deseando no involucrarse. Pero nadie habló. Nadie los defendió. Nadie intervino.
eligieron el silencio. Un silencio que, para quienes lo sufrían, dolía más que cualquier palabra cruel. Elijah se inclinó discretamente hacia Olivia. Ella seguía erguida, sus ojos firmes, sin apartarse un segundo de Karen. En ese instante, no necesitaron decir nada. Se entendieron sin una sola palabra. El lazo de los gemelos, en la sangre, en la mente, en el corazón, nunca había sido tan fuerte. Una rabia lenta y controlada empezó a crecer en el pecho de Elijah, pero estaba perfectamente contenida por la calma que había aprendido de su padre. Respiró hondo. Cuando habló, su voz seguía siendo suave, pero tan afilada como una cuchilla bien templada. Señora, no estamos aquí porque nos hayan dado permiso. Estamos aquí porque tenemos boletos. Boletos que reservó mi padre. Y si quiere discutirlo, hágalo con la aerolínea, no insultando a personas que no han hecho nada malo. Karen entrecerró los ojos, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿Me estás dando una lección, mocoso? Casi siseó. He volado en primera clase antes de que tú nacieras. He pisado más de 30 países, he gastado cientos de miles en esta aerolínea. No me importa quién sea tu padre. Para mí ustedes dos no son más que niños mimados sentados en el lugar equivocado. Sus palabras hicieron que Olivia frunciera levemente el ceño. Sin levantar la voz, dio medio paso hacia adelante. Su tono fue apenas un suspiro, pero claro y firme como un cristal en el silencio entre los ataques. Podremos ser niños, pero al menos sabemos tratar a los demás como seres humanos. Karen se detuvo por un instante. La respuesta sutil pero certera de la joven pareció tocar una fibra sensible. En su mente, el hecho de ser confrontada por dos niños negros, algo que jamás imaginó tener que soportar, golpeó directamente el centro de su arrogancia. Se giró hacia la azafata, que acababa de regresar tras llamar al supervisor de vuelo. La voz de Karen ahora era tan fría como un cuchillo. ¿Y tú qué haces todavía ahí parada? Exijo que muevas a estos niños a los asientos del fondo. ¿De verdad vas a dejar que tu clienta más leal esté de pie en el pasillo mientras estos niños se acomodan en mi asiento? La azafata, llamada Megan, tragó saliva con nerviosismo. Llevaba apenas 3 meses asignada a primera clase. Era la primera vez que veía a una pasajera con estatus Platinum perder el control, y aquello estaba muy por fuera del alcance de su entrenamiento teórico. Señora, yo... Intentó recuperar la compostura. Verifiqué. Estos dos asientos realmente pertenecen a Elijah y Olivia Carter. El sistema lo confirma. Entonces cámbialo, la interrumpió Karen. No me importa qué sistema sea. Soy Karen Mitchell. Me siento en el 1A, ¿entiendes? Megan dio medio paso hacia atrás. Sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas. Bajo la presión de Karen, la joven sentía que llegaba a su límite. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz calmada y autoritaria resonó desde el frente de la cabina. ¿Qué está pasando aquí? Todos se giraron. Una mujer de rostro luminoso, cabello rubio recogido con esmero y uniforme oscuro con insignias de supervisora de vuelo, avanzó hacia ellos. Era Laura Evans, una mujer con casi 2 décadas de experiencia, manejando incidentes en pleno vuelo, conocida por su serenidad y su enfoque implacablemente práctico. Karen se dirigió de inmediato hacia ella, como si hubiera encontrado una aliada, y su voz se volvió suave pero calculadora. Laura, gracias a Dios. Necesito que me ayudes con esta situación ridícula. Mi asiento, el 1A y el 1B, ha sido ocupado por estos chicos. Ya no sé en qué piensa la aerolínea. Laura miró a Elijah y a Olivia. Sus ojos se abrieron brevemente con sorpresa al ver a los dos jóvenes aún sentados en silencio, sin gritar, sin reaccionar como niños. Elijah asintió en señal de saludo. Olivia esbozó una sonrisa cortés. Laura se volvió hacia Karen. Voy a revisar los boletos y verificar de inmediato, señorita Mitchell. Pero en lo profundo de sus ojos, algo cambió. Comenzó a darse cuenta de que este enfrentamiento no se trataba solo de un asiento, y que si no lo manejaba con cuidado, se convertiría en una tormenta. Y en el corazón de esa tormenta, los niños que alguna vez había subestimado eran ahora los que estaban del lado de la verdad. Laura Evans entrecerró los ojos mientras sostenía la tableta en sus manos y revisaba la información de las reservas. Sus ojos pasaron por los nombres claramente visibles. Elijah Carter, asiento 1A, y Olivia Carter, asiento 1B. Luego miró lentamente a los dos jóvenes sentados justo frente a ella. Sus rostros juveniles estaban tranquilos, pero en sus miradas había algo que Laura no estaba acostumbrada a ver en pasajeros tan jóvenes. Una comprensión clara de sus derechos, un respeto propio innegociable
y una resiliencia que no debería existir en chicos de 15 años. Sin embargo, Laura no mencionó la confirmación de los asientos. En lugar de eso, bajó la tableta, dirigió la mirada hacia Karen Mitchell y luego de nuevo a Elijah y Olivia. Su voz era firme, pero cargada de insinuaciones. Saben, en situaciones como esta, a veces es necesario ser un poco flexibles, especialmente cuando una pasajera habitual, como la señora Mitchell, está insatisfecha. Y eso puede afectar el vuelo entero. Elijah inclinó la cabeza levemente, un gesto cortés, pero que no podía ocultar su sorpresa. Entendió de inmediato que la supervisora de vuelo no estaba defendiendo la verdad, sino eligiendo el camino fácil: sacrificar sus derechos evidentes para complacer a una clienta valiosa. Olivia guardó silencio, pero su expresión cambió. Ya no era amable. Ahora su mirada era fría, clavada directamente en el vacío moral que se abría entre las palabras y las acciones de la mujer frente a ellos. «Disculpe, señora Evans», habló Olivia, su voz suave pero lo suficientemente clara como para que nadie pudiera ignorarla. «No podemos ser flexibles con algo que nos pertenece legalmente. Este asiento fue reservado por nuestro padre. Esto no es una cuestión emocional». La cabina pareció congelarse. Las palabras de Olivia, claras, lógicas y sin una sola ofensa, solo hicieron que Karen se enfureciera aún más. «¿Escucharon eso?», gritó Karen, perdiendo casi por completo su compostura. «Está enseñándole al personal cómo hacer su trabajo. ¿Ven esto? Estos chicos están armando un escándalo. Se niegan a cooperar. Yo soy Platinum Elite. Merezco prioridad». Como si necesitara respaldo, Karen se giró hacia la parte trasera donde varios pasajeros observaban la escena, señalando a los chicos mientras alzaba la voz. «Si cualquiera puede venir aquí y sentarse donde le dé la gana, ¿de qué sirve este sistema? Tenemos reglas para los que se sientan en el lugar equivocado, pero ningún control para que dos chicos con dinero hagan lo que quieran». Sus palabras no solo impactaron a Elijah y Olivia, también golpearon directamente la integridad de la tripulación y los principios profesionales que Laura Evans había aprendido durante casi 2 décadas de servicio. Pero tristemente, en lugar de defender la justicia, eligió la seguridad. O al menos eso creyó. «Jack», llamó Laura girándose hacia su colega. Jack Harris, el alto auxiliar de vuelo de rostro imperturbable, acababa de aparecer desde la parte trasera de la cabina. «¿Puedes verificar si hay otros asientos apropiados disponibles para estos jóvenes? No podemos retrasar demasiado el despegue». Elijah levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Jack, pero el hombre desvió la mirada. Simplemente dijo: «Voy a revisar atrás. Hay algunos asientos disponibles en primera clase». Olivia se volvió hacia su hermano, su voz temblando por primera vez. No por miedo, sino por furia contenida. «¿Lo oíste? De verdad nos quieren sacar». Elijah colocó su mano sobre la de su hermana, un gesto suave para tranquilizarla. Luego volvió a mirar a Laura y a Jack, y dijo en una voz que no era alta, pero que obligó a todos alrededor a prestar atención: «No estoy tratando de causar problemas a nadie aquí, pero no voy a aceptar que nos traten como intrusos. Este es mi asiento y el de mi hermana. No estamos equivocados. Si este vuelo se retrasa por esto, no es por nosotros. Es porque alguien cree que su estatus le da derecho a pisotear los derechos de otros». Esas palabras hicieron que tanto Laura como Jack se detuvieran. Karen iba a replicar, pero su voz fue interrumpida por un pasajero de mediana edad que hablaba desde la parte trasera. «He volado con Skyline por más de 10 años y sé cómo se asignan los asientos. Si tienen boletos, tienen derecho a estar allí. Señora Mitchell, creo que debería sentarse en el lugar que le corresponde». Karen se giró de golpe, los ojos enrojecidos por la rabia, pero esta vez nadie habló en su defensa. La mirada de Laura se dirigió a Megan, la joven azafata que había estado presenciando todo desde el principio, sosteniendo en sus manos la lista impresa de pasajeros. A pesar de su limitada experiencia, Megan se aferró a su integridad hasta el final. Dio un paso al frente y le entregó la lista a Laura con la voz firme. «Elijah y Olivia Carter, asientos 1A y 1B, confirmados por el sistema y con comprobante de pago firmado. No hay honor, no hay hint o hay errores». Laura tomó la lista en silencio. Hubo un fugaz destello de vergüenza en sus ojos, pero en lugar de reconocer el error, simplemente murmuró: «Entiendo». Sin embargo, Karen no cedía. Siguió presionando. Se acercó a los dos niños. Bajó la voz, pero la llenó de veneno. «¿Creen que han ganado? Esto no ha terminado. Llamaré a la oficina del director ejecutivo y estoy segura de que alguien pagará por esta humillación». Ni Elijah ni Olivia respondieron.
Simplemente la miraron con una calma que hizo que Karen se atragantara con sus propias palabras. Sus amenazas, sus títulos altaneros y su arrogancia de repente sonaban huecos frente a una sola verdad. Por primera vez en cientos de vuelos, no podía usar su estatus para obligar a alguien a bajar la cabeza. Karen Mitchell, quien siempre había representado una imagen de poder en los cielos, ahora se sentía aislada por primera vez. Y eso era solo el comienzo. La mirada amarga y persistente de Karen Mitchell aún se clavaba en sus espaldas como una garra invisible, incluso cuando Elijah y Olivia se levantaron suavemente de sus asientos. Nadie habló. Nadie habló. Nadie los tocó. Pero el silencio sofocante que envolvía la cabina de primera clase hacía que cada paso que daban se sintiera como caminar sobre cristal a punto de romperse. Elijah colocó su mano en la espalda de su hermana en un gesto protector. No hicieron falta palabras. Olivia caminaba junto a él, con la cabeza en alto, indiferente a las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. No se rindieron. Simplemente se retiraron un momento. Como dos guerreros que saben que, para ganar, a veces hay que retroceder y elegir un arma más fuerte. La verdad y el verdadero respaldo. Al llegar al fondo de la cabina de primera clase, donde una gruesa cortina verde los separaba del resto del avión, Elijah la apartó con cuidado y le hizo una señal a una joven azafata que estaba cerca. La chica, claramente joven, con un atisbo de preocupación en el rostro, asintió en silencio al ver la expresión de Elijah. No hizo falta más explicación. Los ojos de él bastaron para transmitir que no quería ser escuchado. Ella retrocedió inmediatamente hacia el área de servicio, creando un espacio privado sin hacer preguntas. Elijah sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo. Le temblaba ligeramente la mano, no por miedo, sino por la frustración y la rabia contenida que aún no había podido liberar. La mano de Olivia tocó levemente la suya, sin necesidad de decir nada. Su sola presencia era todo el consuelo que él necesitaba. La pantalla se encendió. Elijah marcó el número familiar, una serie de dígitos que solo usaba cuando necesitaba una fuerza más grande que cualquier otra en el mundo. Su padre. Antes del tercer timbre, una voz profunda y cálida respondió con decisión del otro lado. Michael Carter. Al escuchar la voz de su padre, el pecho de Elijah se relajó por un breve instante. Pero aún así se obligó a mantener un tono tranquilo, bajando la voz lo suficiente para que Olivia pudiera escucharlo junto a él. Papá, soy yo, Elijah. Olivia y yo estamos en el vuelo a San Francisco. En Kinnamanam hay un problema. Michael Carter no perdió tiempo con preguntas innecesarias. Era el tipo de persona que al notar un cambio en el tono de voz de su hijo, sabía que algo iba mal. Mantén la calma y dime, ¿alguien está herido? No, nadie está herido, pero... Elijah dudó un momento. Respiró hondo y luego explicó con más claridad. Una pasajera llamada Karen Mitchell está exigiendo que saquen a Olivia y a mí de los asientos VIP, 1A y 1B. Dice que siempre han sido suyos y se niega a aceptar nuestra presencia. Elijah hizo una pausa y luego continuó, esta vez más despacio pero con firmeza. El supervisor de vuelo y una azafata también están inclinándose a su favor. Nos están diciendo que seamos flexibles para que el vuelo no se retrase. Pero estos son nuestros asientos, papá. Tú los reservaste. Ellos lo saben, pero aún así nos están presionando. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Elijah y Olivia podían imaginar claramente a su padre, una de las figuras más poderosas de la industria tecnológica, sentado en su oficina, con la mano sujetando suavemente una pluma, la mirada haciéndose más intensa con cada palabra leída. Finalmente Michael habló. Su voz no era fuerte, pero tenía una firmeza que hizo que Elijah se sintiera anclado, como si de pronto pudiera soportar toda la injusticia que los rodeaba. No hicieron nada malo. No dejen que nadie los haga pensar lo contrario. Esos asientos son suyos. Tienen los boletos, la confirmación, el derecho. ¿Dónde estás, papá?, preguntó Olivia por primera vez, su voz baja pero firme. Estoy en la oficina, pero muy pronto todos en ese avión lo sabrán. Michael hizo una breve pausa. Luego habló con el tono que Elijah y Olivia habían escuchado cientos de veces en negociaciones de alto riesgo. Yo me encargo de esto ahora. Ustedes vuelvan a sus asientos. Mantengan la cabeza en alto. No se echen atrás. Ni un centímetro. Elijah sintió como si una oleada de fuerza le hubiera subido por la columna vertebral. Asintió, aunque su padre no podía verlo, y susurró. Gracias, papá. No tienes que agradecerme. Es lo que debo hacer.
La llamada terminó y de repente el espacio a su alrededor volvió a quedar en silencio. Olivia miró a Elijah, con los ojos brillando con una fuerza serena. Creo que va a hacer que se arrepientan, dijo. Elijah sonrió levemente, no con rabia, sino con sentido de justicia. Los dos hermanos atravesaron de nuevo la cortina. Cuando regresaron a sus asientos, Karen seguía allí, de pie, los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro tan frío como el mármol. Los miró con una expresión de escepticismo, como si no pudiera creer que los chicos fueran capaces de hacer otra cosa que retirarse. Pero ella no sabía. En esos pocos minutos, una ola de poder había empezado a moverse desde un rascacielos en Nueva York y se dirigía directo hacia ese Boeing 787, a una velocidad que nadie podía detener. En el último piso de la sede central de Global Tech, un ambiente tenso llenaba la sala principal de conferencias. Los asistentes, altos ejecutivos de la corporación y representantes de un fondo internacional de inversión, estaban concentrados en la presentación de una propuesta de asociación de $1.200 millones con un importante fabricante de semiconductores japonés. Pero en la cabecera de la mesa, Michael Carter había perdido la concentración. Tenía la vista fija en el teléfono sobre la mesa, las manos entrelazadas, los dedos golpeando suavemente, como si su mente se estuviera preparando para emitir una orden. Elijah y Olivia habían regresado a sus asientos, intentando mantener la compostura. Pero Michael, siempre el hombre de la calma y la estrategia, había oído algo que no podía ignorar. Los derechos legítimos de sus hijos siendo violados por una mujer arrogante, con la complicidad del personal de la aerolínea. No necesitaba más explicaciones. Se levantó, interrumpiendo al orador con un simple pero firme gesto de la mano. Disculpen todos, debo salir de la reunión. Es un asunto familiar, muy serio. Nadie hizo preguntas. Cuando Michael Carter hablaba, la gente entendía que cualquier intento de demora era inútil. Salió de la sala con pasos largos y decididos, dejando tras de sí miradas de preocupación que nadie se atrevió a cuestionar. En cuanto la puerta de su oficina privada se cerró, Michael tomó el teléfono interno y marcó un número de 3 dígitos que conocía muy bien. La voz de su asistente ejecutiva respondió casi de inmediato. «Sí, señor Carter. Comunícame con James Callahan, ahora mismo». James Callahan, CEO de Skyline Airways, socio principal de aerolíneas de Global Tech durante 7 años, el hombre que había brindado con Michael en el Foro Económico de Davos y quien había prometido que los clientes de Global Tech siempre serían tratados con la máxima dignidad. Unos segundos después, la llamada se conectó. Una voz profunda y rasposa respondió cortésmente. «Michael, no esperaba oír de ti en este momento. ¿En qué puedo ayudarte?» Michael no perdió tiempo. «Mi hijo y mi hija, Elijah y Olivia, están en el vuelo 470 de Skyline con destino a San Francisco. Primera clase. Asientos 1A y 1B. Esos asientos fueron reservados legalmente hace más de 2 semanas, con todos los datos de confirmación. Pero ahora, una pasajera llamada Karen Mitchell está presionando a mis hijos para que cedan sus lugares. Y lo que es peor, la tripulación, incluyendo a la supervisora de vuelo y una azafata, no está protegiendo sus derechos. En lugar de eso, intentan desalojarlos para complacer a una clienta VIP». James guardó silencio por unos segundos. No por sorpresa. Había enfrentado problemas internos antes, pero esta era la primera vez que involucraba directamente a los hijos de una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica estadounidense. Michael continuó, su voz más baja, pero cada palabra salía como acero. «No necesito una disculpa. Necesito acción. Inmediata. Si tu aerolínea trata así a niños negros, sin importar quiénes sean, entonces tenemos un problema más profundo que un simple vuelo». James respondió de inmediato, su tono ya cargado de tensión. «Michael, lo entiendo completamente. Lamento que esto haya ocurrido. Me encargaré personalmente. Enviaré a 2 representantes senior directamente al avión para evaluar la situación. Si hay alguna violación, la resolverán en el acto». «Espero noticias en 10 minutos», respondió Michael, y colgó sin decir una palabra más. No necesitaba promesas. Necesitaba que la verdad saliera a la luz en ese avión, y la necesitaba ya. En el vuelo 473, el Boeing 787 aún se preparaba para despegar, pero en lugar del rugido de los motores encendiéndose, la cabina de primera clase estaba cargada con una tensión asfixiante. Karen Mitchell, con una sonrisa triunfal, estaba de pie junto a la supervisora de vuelo. Laura Evans, con los brazos cruzados.
Aunque Elijah y Olivia ya habían regresado a sus asientos, ella no se había dado por vencida. Miraba fijamente el teléfono de Elijah mientras él lo guardaba en el bolsillo. Claramente intentaba averiguar a quién había llamado. Laura y Jack Harris estaban de pie junto a la puerta de la cabina cuando el sonido de pasos rápidos y decididos resonó por el pasillo. La puerta del avión se abrió nuevamente, algo poco común tan cerca del despegue. Dos hombres vestidos con trajes negros, con credenciales de empleados senior de Skyline, entraron con expresiones serias. Uno canoso llevaba el distintivo de nombre Robert Evans. El otro, más joven, de mirada aguda, se llamaba Matthew Hughes. Robert se dirigió directamente hacia la supervisora. Soy Robert Evans. Él es Matthew Hughes. Estamos aquí por orden directa del presidente James Callahan. Necesitamos saber de inmediato por qué un asiento VIP legalmente reservado no está siendo protegido. Laura se quedó congelada. Su mirada saltaba entre Karen, Elijah y Olivia. El ambiente era tan denso que parecía que todos los sonidos a su alrededor se habían desvanecido. Karen dio un paso al frente forzando una sonrisa. Soy clienta Platinum Elite. Siempre me siento en el 1A. Quizá hubo un pequeño error hoy. Solo pedí que esos niños se movieran, por tradición. Robert la interrumpió, su voz dura como piedra. La tradición no reemplaza un contrato. Los niños también son pasajeros. Y si usted cree que el color de piel o la edad le dan derecho a negar a alguien el asiento por el que pagó, está muy equivocada. Los ojos de Karen se abrieron, su respiración se cortó. ¿Y proteger los derechos de los pasajeros?, balbuceó Laura. Yo solo trataba de asegurarme de que el vuelo saliera a tiempo. Pensé que si los niños se movían todo estaría en calma, ¿no? Matthew Hughes intervino. Pero calmar las cosas expulsando a personas inocentes de los asientos que les corresponden no es como opera Skyline. El ambiente se congeló. Elijah miró a Olivia. Ella se mordió el labio, sus ojos ligeramente humedecidos. No por debilidad, sino por las emociones que había contenido y que ahora encontraban salida. Karen Mitchell no dijo una palabra más. Su sonrisa desapareció, sustituida por un rostro pálido, como si por primera vez en su vida hubiera perdido el control sobre el resultado. Y eso era solo el comienzo. La atmósfera en la cabina de primera clase era como una delgada lámina de vidrio tenso, esperando apenas un leve toque para hacerse añicos. Y fue la voz fría y cortante de Robert Evans, el representante principal de Skyline Airways, la que se convirtió en la fuerza final que rompió el equilibrio. Karen Mitchell seguía allí de pie, ya no como la mujer segura de sí misma, miembro platino élite, que había entrado pavoneándose en la cabina. Ahora frente a ella estaban personas cuyo poder no residía en tarjetas de membresía ni en millas de viajero frecuente, sino en decisiones y consecuencias. Y ella estaba en el centro de una decisión que estaba a punto de tomarse. Pocos minutos después de la conversación con Laura Evans, la puerta de la cabina VIP se abrió una vez más. Era la segunda vez en el mismo vuelo, algo que nunca había ocurrido en la historia de las operaciones normales. Todos los pasajeros giraron la cabeza, y esta vez los dos hombres que entraron en la cabina no parecían tripulación ni técnicos. Llevaban el aire de quienes toman decisiones, no de quienes las ejecutan. Ambos vestían trajes oscuros, corbatas perfectamente ajustadas, zapatos lustrados como espejos, credenciales de empleado prendidas con firmeza en la solapa izquierda. Pero no hacía falta ver sus nombres. Se podía sentir el poder que traían consigo. Eran Richard Bennett, director regional de Skyline Airways, y Stephen Coleman, jefe de asuntos internos. Si Robert Evans representaba la voz seria del liderazgo, Richard Bennett era quien tomaba las decisiones finales en tierra. Y no le gustaba que lo molestaran con problemas que debían resolverse a niveles inferiores. Cuando Richard y Stephen entraron, nadie habló. Toda la cabina de primera clase, pasajeros y tripulación por igual, pareció contener el aliento al unísono. Los únicos sonidos eran el leve crujir de los papeles en la mano de Richard y la mirada calculadora de Stephen recorriendo a cada persona. Elijah, Olivia, Karen, Laura, hasta detenerse en Jack Harris. Richard se paró frente a la supervisora de vuelo, Laura Evans. Su voz era baja, pero resonó como una campana contra una pared de piedra. Señorita Evans, quiero oírlo de su boca. ¿Por qué se les está pidiendo a dos pasajeros jóvenes, con boletos válidos y reservas confirmadas, que abandonen sus asientos? Laura abrió la boca, pero apenas salieron las palabras. Yo solo intentaba coordinar para asegurarme de que el vuelo no se retrasara, señor Bennett. La señora Mitchell es cliente platino.
Dijo que los asientos 1A y 1B suelen ser suyos. No le estoy preguntando qué dijo la señora Mitchell, interrumpió Richard, su voz de pronto tan fría como el hielo. Le estoy preguntando por qué no protegió a los pasajeros que estaban sentados en sus lugares legítimos, totalmente pagados. Asientos confirmados por el sistema, el agente de reservas y la lista final. Laura guardó silencio. Stephen Coleman se colocó junto a Richard y sacó una hoja impresa con los datos de los pasajeros del maletín negro que llevaba. La levantó en alto para que todos la vieran. Elijah Carter, asiento 1A. Olivia Carter, asiento 1B. Reservados el día 2 de este mes. Pago confirmado a través del sistema bancario. Sin transferencias, sin errores, sin fallos de sistema. Jack Harris, que había estado detrás de Laura, finalmente habló, con voz temblorosa. Yo solo seguía las instrucciones de la supervisora. No los obligué a moverse. Richard se volvió a mirarlo, entornando los ojos. Usted es auxiliar de vuelo. Su trabajo no es complacer a los clientes VIP. Su trabajo es asegurarse de que todos los pasajeros, todos, sean tratados con equidad. Cuando un pasajero, especialmente un niño, es humillado y usted elige guardar silencio, ha fallado en su deber. Jack permaneció en silencio, tragando con dificultad. Elijah y Olivia estaban de pie junto a sus asientos, mirando al frente. No parecían victoriosos, pero tampoco se mostraban vencidos. Richard caminó lentamente hacia los dos hermanos. Cuando habló, su voz bajó aún más, pero cada palabra fue clara. Elijah, Olivia. En nombre de Skyline Airways, les pido disculpas por la experiencia que han tenido que soportar. Nuestra empresa tiene la responsabilidad de proteger la dignidad y los derechos de todos los pasajeros, sin importar su edad, género o color de piel. Se volvió entonces hacia Laura y Jack. Esto, dijo, jamás debió haber ocurrido. Karen Mitchell estaba cerca, su rostro pálido, pero aún así su orgullo la empujó a hablar, débil pero con tono amenazante. Hablaré con el consejo directivo. Tengo contactos allí. Están cometiendo un error enorme al tratarme así. Richard se volvió a mirarla, por primera vez desde que subió al avión. Su mirada no era hostil, pero transmitía un tipo de autoridad que hacía que quien la recibiera retrocediera instintivamente. Nadie, ni siquiera usted, tiene el derecho de arrebatarle la dignidad a otro pasajero, especialmente cuando ese comportamiento viene acompañado de una discriminación tan evidente. Skyline no sirve al privilegio cuando ese privilegio pisotea la justicia. Stephen Coleman dio un paso al frente, sacando lentamente un sobresellado. Señora Karen Mitchell, declaró con voz clara, por la autoridad del director de control de conducta de pasajeros, le informo que su membresía Platinum Elite queda revocada de forma permanente, con efecto inmediato. La razón, una grave violación al código ético de pasajeros, mala conducta y difamación de la dignidad de otra persona en un espacio público. Karen dio un paso atrás, tambaleante. Nadie dijo nada, pero toda la cabina VIP pareció estremecerse con las réplicas de esa decisión. Elijah se volvió discretamente hacia Olivia. Ella seguía en silencio, con los puños apretados, pero en sus ojos brillaba una luz feroz. No por el castigo a Karen Mitchell, sino porque la justicia, al fin, había entrado en la cabina a través de personas que no se inclinaban ante lo que llamaban tradición. El vuelo aún no despegaba, pero para Elijah y Olivia ya habían superado la primera tormenta, solo con una cosa, la verdad y una determinación inquebrantable. Karen Mitchell permanecía paralizada al escuchar la revocación de su estatus Platinum Elite. Aquello que siempre consideró su talismán protector, lo que le permitía mantener la cabeza en alto y exigir lo que quisiera en cada vuelo, ahora le era arrebatado ante los ojos de todos los pasajeros, como una sentencia que no necesitaba más. Pero eso no fue todo. Cuando aún no se había recuperado la normalidad en la cabina, Richard Bennett se volvió hacia Laura Evans y Jack Harris. Su mirada ya no reflejaba decepción, sino juicio. No necesitaba más informes ni excusas. La verdad se había desplegado ante él, con suficientes testigos. Su voz sonó clara, cada palabra golpeando como un martillo sobre piedra. Quedan oficialmente suspendidos de sus funciones la supervisora de vuelo Laura Evans y el auxiliar Jack Harris por violaciones graves a la ética profesional, favoritismo hacia una pasajera y por no proteger los derechos legítimos de quienes ocupaban asientos confirmados legalmente. Susurros estallaron por toda la cabina. Pasajeros que hasta entonces habían permanecido en silencio, ahora empezaban a mostrar sus emociones. Algunos sorprendidos, otros asintiendo en aprobación,
y algunos sonriendo con alivio, como si por fin alguien dijera lo que todos pensaban. Laura se quedó petrificada, el rostro pálido, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Parpadeó rápidamente, luchando por contener el pánico. Señor Bennett, por favor, espere. Su voz se quebró. Solo intentaba manejar la situación. Quería que el vuelo se desarrollara con normalidad. No fue mi intención discriminar. Richard levantó la mano, firme. Usted se quedó en silencio mientras una pasajera humillaba a otros por su edad y color de piel. Sabía que esos asientos estaban confirmados, pero aún así les pidió que fueran flexibles. Eso no es manejar una situación, es ignorar los principios. Jack Harris, de pie junto a Laura, apretó los labios como si fuera a protestar, pero lo único que logró decir fue una breve frase. Solo seguía las instrucciones de la supervisora. Stephen Coleman intervino de inmediato, su mirada tan afilada como una cuchilla. Usted es quien sirve directamente a los pasajeros. Se quedó callado mientras un adolescente era humillado en la cabina VIP. Estaba allí y no hizo nada. Para nosotros eso no es pasividad. Es complicidad. En ese momento, Karen Mitchell levantó la cabeza, sus ojos recorriendo desesperadamente la cabina, como buscando a alguien a quien aferrarse. Pero no había nadie. Los rostros a su alrededor, la multitud que antes manipulaba hacia el silencio, ahora la miraban de otra forma. Fríos, observadores, juzgadores. Entonces, como la primera grieta en una estatua orgullosa, sus labios comenzaron a temblar. ¿Están haciendo esto por esos chicos? ¿Porque, porque son negros? ¿Porque tienen un padre multimillonario? ¿Y yo qué? Soy una clienta leal. He generado cientos de miles para esta aerolínea. Nadie respondió. Dos agentes de seguridad del aeropuerto, con uniformes grises, aparecieron al frente de la cabina. Avanzaron con una autoridad que no requería presentación. Se detuvieron junto a Laura y Jack sin necesidad de usar las manos ni la fuerza. Solo su mirada y una orden clara. Señorita Evans, señor Harris, por favor recojan sus pertenencias personales. Por orden de la Junta Ejecutiva, quedan suspendidos inmediatamente. Les escoltaremos fuera del avión para una investigación interna. Laura se volvió hacia Jack. Él la miró de vuelta. Nadie dijo una palabra. Ambos sabían que, desde ese instante, las carreras en aviación que habían construido durante años podrían haber llegado a su fin. Laura se quitó en silencio su placa de supervisora, las manos temblorosas. Y al hacerlo, echó un último vistazo a Karen. Una expresión de esperanza, como si esperara al menos un mínimo gesto de simpatía. Pero Karen simplemente bajó la cabeza. No por arrepentimiento, sino porque al fin la vergüenza la había alcanzado. Los pasajeros observaron en silencio cómo Laura y Jack abandonaban la cabina. Nadie los despidió, nadie sintió pesar. Solo silencio. Un silencio que ya no nacía del miedo ni de la prudencia, sino de una limpieza, de un alivio tras haber visto la justicia hablar. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la cabina de primera clase pareció iluminarse, apenas un poco. En la primera fila, Elijah y Olivia permanecían quietos, sin júbilo, sin triunfalismo, pero por dentro sentían paz, como si finalmente alguien hubiera restituido la justicia que debía haber estado ahí desde el principio. Olivia se inclinó suavemente hacia su hermano, susurrando. Nunca pensé que la justicia pudiera subir a un avión y pararse frente a todos así. Elijah sonrió levemente, con la mirada profunda, observando por la ventanilla, donde las luces de la pista comenzaban a parpadear, señal de que el vuelo estaba por despegar. Papá siempre decía, si nos mantenemos firmes por lo que es justo, tarde o temprano el mundo tiene que cambiar. A lo lejos, Karen Mitchell seguía sin sentarse. Aunque Laura y Jack ya habían salido del avión, ella permanecía de pie, con la mirada perdida. Su estatus se había desvanecido, su control se había desplomado, y ahora frente a ella, se alzaba una verdad desnuda que había pasado toda su vida evitando. El privilegio no puede comprar de vuelta la dignidad que se ha perdido. La puerta de la cabina apenas se había cerrado hacía menos de un minuto, pero para Karen Mitchell, aquello sonaba como una campanada fúnebre para el mundo de privilegios en el que había confiado durante tanto tiempo. Permanecía inmóvil, como una columna de piedra en medio del desborde, los ojos vacíos, pero las manos empezaban a temblar, agitadas por una rabia que llevaba demasiado tiempo contenida. De figura habitual en la sección VIP, siempre servida con vino antes de pedir la comida, Karen ahora estaba despojada de sus privilegios, aislada, rodeada de silencio desde todas direcciones. Nadie le hablaba,
Nadie la miraba con compasión. Y fue ese silencio lo que la hizo estallar. De pronto Karen empujó a una azafata que pasaba, irrumpiendo en el pasillo con una voz aguda, metálica, que atravesó la cabina como un cuchillo. «Quiero hablar con el capitán, ahora mismo». El sonido sacudió el ambiente. Algunos pasajeros se sobresaltaron, otros fruncieron el ceño con fastidio. Pero Karen no se detuvo. Se plantó allí, con el mentón alzado, los ojos bien abiertos, como intentando reafirmar su poder en un último choque de fuerza. «Nadie tiene derecho a quitarme mi asiento. Nadie puede silenciarme. He volado con esta aerolínea por más de una década y merezco una explicación del capitán. No voy a dejar que dos niños y un grupo de empleados desagradecidos me humillen así». Su voz resonaba por toda la cabina, ya sin el tono de una dama refinada. Ahora Karen Mitchell no era más que una sombra de poder, gritando con desesperación porque, por primera vez, no podía controlar el resultado. Una nueva auxiliar de vuelo, recientemente asignada, se adelantó e intentó mantenerse serena. «Señora, necesito que regrese a su asiento para poder preparar el despegue. Hablar con el capitán no está permitido, a menos que haya una preocupación seria de seguridad». ¿Y no es una falta de respeto a una pasajera fiel una razón lo suficientemente seria?, chilló Karen. «Tráiganlo. Si no hablo con el capitán, este vuelo no despega». Siguió un silencio. Entonces, inesperadamente, se abrió la puerta de la cabina de mando. Un hombre alto salió de ella, de unos 50 años, caminando con el paso medido de un oficial militar. Su uniforme azul oscuro perfectamente planchado y su gorra de capitán sostenida en la mano izquierda. Su rostro era severo, los ojos tan afilados como la hoja de quien ha enfrentado muchas emergencias, tanto en el aire como en tierra firme. Era el capitán James Patterson, un hombre que había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de convertirse en uno de los pilotos más respetados de Skyline Airways. Caminó hacia Karen, encontrando su mirada, no con ira ni burla, sino con una frialdad clara y contundente, como si se hubieran eliminado todas las emociones innecesarias, dejando solo la esencia del momento. «Soy el capitán James Patterson», dijo con firmeza. «Me han informado que usted solicitó hablar conmigo debido a una supuesta injusticia respecto a su asiento». Karen, recuperando parte de su compostura al ver al hombre uniformado frente a ella, asintió enérgicamente. «Sí, yo siempre me siento en el 1A, siempre. Esos chicos están ahí sentados y se niegan a moverse, a pesar de que he sido clienta Platinum Elite por más de 10 años. He perdido mi asiento, me han humillado, y la tripulación me ha tratado como si fuera desechable». James Patterson escuchó en silencio. Cuando ella terminó, se giró para mirar a Elijah y Olivia, sentados con calma en sus asientos, con expresiones serenas, sin evitarlo ni provocarlo. El capitán volvió la vista a Karen y habló con voz baja pero firme, que resonó en la quietud de la cabina. «He recibido un informe completo del representante de operaciones de la aerolínea. Según los registros del sistema, verificados, los asientos 1A y 1B fueron reservados hace más de 2 semanas por el señor Michael Carter, padre de los 2 pasajeros que actualmente los ocupan». Karen abrió la boca para interrumpir, pero él levantó la mano, no con prisa, sino con firmeza, como acero. «Voy a continuar, señora». Ella se quedó inmóvil. James Patterson prosiguió. «Ser miembro Platinum Elite no le da derecho a infringir los derechos legítimos de otros pasajeros. En mi vuelo, comportamientos disruptivos, gritos, demoras en la salida o acoso a otros pasajeros serán tratados con seriedad, de acuerdo con los reglamentos de seguridad aérea». Hizo una pausa y luego pronunció la frase que acabó con toda discusión. «Si continúa comportándose de esta manera, no tendré más opción que pedir a la seguridad del aeropuerto que la retire del vuelo. No por quién es usted, sino porque yo soy responsable de mantener el orden y la seguridad de todos los pasajeros». Karen abrió la boca como para responder, pero no salió sonido alguno. El nombre James Patterson resonó en su mente, un hombre que había aparecido en artículos por su capacidad para manejar crisis, un hombre con autoridad absoluta en ese avión. Comprendió que había alcanzado un límite que nadie tenía permitido cruzar. Desde los asientos traseros comenzó un tímido aplauso. Nadie se reía, nadie se burlaba. No era un gesto de burla, era un reconocimiento silencioso de que, por fin, se había restaurado el orden. Karen, con las piernas tambaleantes, fue escoltada por una nueva azafata hasta un asiento más atrás. Ya no era el 1A, ya no había declaraciones de privilegio. Solo era una pasajera más,
Nada más, nada menos. El capitán James Patterson hizo una breve inclinación de cabeza hacia Elijah y Olivia antes de regresar a la cabina de mando, sin decir una palabra más. Porque para él, las palabras necesarias ya habían sido dichas con sus actos. Karen Mitchell se hundió pesadamente en el asiento que le habían reasignado, en la parte trasera de la primera clase, el mismo lugar que siempre había despreciado por considerarlo de primera clase de segunda categoría. Permaneció en silencio unos momentos, pero la rabia seguía creciendo dentro de ella como una llama, consumiendo los últimos restos de compostura. Sus ojos enrojecidos por la furia, los labios apretados como si contuviera un grito, y las manos aferradas con tal fuerza a su costoso bolso Chanel que parecía que iba a romperse en cualquier momento. A pesar de haber sido advertida directamente por el capitán James Patterson, quien tenía plena autoridad sobre el vuelo, en la mente de Karen, eso no podía ser el final. Se negaba a creer que ella, Karen Mitchell, la mujer que solía ser recibida con champán al subir al avión, ahora estaba relegada al fondo, tratada como una pasajera común. Y por eso no podía aceptar la realidad que se desplegaba ante ella. Pasaron minutos en silencio, pero nadie se sorprendió cuando, de repente, Karen volvió a levantarse de su asiento. «¡No! Esto no puede estar pasando». Su voz cortó el aire, aguda y desgarradora, atravesando la tensión de la cabina. Algunos pasajeros se giraron a mirar, unos frunciendo el ceño, otros suspirando con exasperación. Una mujer de mediana edad murmuró a su esposo: «Otra vez no. Por Dios». A Karen no le importaba. Siguió avanzando hacia el frente de la cabina, como si su grito pudiera revertir el tiempo. «¿Quién se creen que son para mandarme al fondo? He volado con Skyline desde que era una aerolínea doméstica diminuta. He traído reputación y dinero a esta aerolínea durante décadas. Esta tarjeta Platinum Elite no es cualquier tarjeta de supermercado». Sacó la brillante tarjeta metálica de su billetera, alzándola frente a sí como prueba irrefutable de su poder. «Soy una clienta VIP. Tengo derecho». Al frente de la cabina, Richard Bennett y Stephen Coleman se mantuvieron firmes. Elijah y Olivia permanecían en silencio, pero sus expresiones pasaron de la calma a una especie de observación contenida, cautelosa, como si estuvieran presenciando una obra de teatro cuyo desenlace ya conocían, esperando simplemente que la protagonista se desplomara bajo el peso de sus propias acciones. Richard levantó la mano, indicando al asistente a su lado que cerrara la puerta de la cabina. Se oyó un clic seco. Luego se giró completamente hacia Karen, el rostro tan duro como el granito, y esta vez, sin necesidad de presentaciones extensas, habló directamente. «Señora Karen Mitchell». Karen se detuvo a medio paso. Algo en la voz de Richard la hizo frenar, aunque fuera solo por unos segundos. «Como director regional de Skyline Airways, le informo oficialmente que sus privilegios de cliente platino élite quedan revocados permanentemente, con efecto inmediato». Su voz sonó clara y firme, sin un atisbo de duda, como una sentencia dictada sin necesidad de más discusión. Karen se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera congelado. En ese instante, todas las emociones que había estado conteniendo se desvanecieron. Parpadeó rápidamente, la boca entreabierta como si fuera a preguntar algo, pero no salió ningún sonido. Sus ojos recorrieron la cabina, de Richard a Stephen, y luego buscaron algún rostro conocido que saliera en su defensa. Pero todo estaba en silencio. Un joven cerca del pasillo sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar la escena. Nadie lo detuvo. Karen no pareció notarlo. Se estaba ahogando en el colapso total de su sentido de identidad. «No, no puede ser», murmuró, tambaleándose de regreso a su asiento, aún aferrada a la tarjeta que ya no tenía ningún valor. Stephen dio un paso adelante, su voz aún serena. «Señora Mitchell, el comportamiento ruidoso, molestar a otros pasajeros, interrumpir el proceso de salida y negarse a obedecer las instrucciones de la tripulación y del capitán son violaciones graves según las regulaciones de seguridad aérea. Cualquier pasajero, sea platino o no, enfrentará las mismas consecuencias por tales actos». Richard cerró su carpeta y añadió: «Y Skyline no mantiene privilegios para nadie que los utilice para pisotear la dignidad de los demás». Karen se dejó caer en su asiento como si las piernas ya no pudieran sostenerla. El momento de realización no vino por empatía, sino por una verdad fría. El poder, cuando ya no tiene ética, no es más que una cáscara frágil y vacía. Al frente, Elijah miró a Olivia. No sonrieron, no aplaudieron,
Solo observaron en silencio a la mujer que una vez les gritó, diciéndoles que no pertenecían allí, ahora sentada con la cabeza baja en la cabina, sola, como un barco a la deriva entre la gente que antes había considerado inferior. Un hombre mayor, desde uno de los asientos traseros, se inclinó discretamente hacia Elijah y le dijo en voz baja, «Hiciste lo correcto. No cualquiera mantiene la dignidad en una situación así». Elijah asintió, agradeciendo en silencio con la mirada. Karen Mitchell ya no gritaba, pero en la cabina de primera clase del vuelo 473, su silencio resonaba más fuerte que todas sus rabietas anteriores. Karen Mitchell permanecía inmóvil tras escuchar la sentencia de Richard Bennett. La revocación permanente de sus privilegios élite platino, algo que siempre había considerado una parte esencial de su identidad. Por un breve momento nadie supo cómo reaccionaría, pero entonces, como si los últimos hilos de control se hubieran roto, Karen se levantó de golpe. Esta vez, no con furia calculada, sino con el caos de alguien que acaba de comprender que su poder ha desaparecido para siempre. ¡No! ¡No me voy! ¡Este es mi vuelo! Su grito cortó el aire como un cuchillo atravesando el silencio frágil de la cabina. Giró sobre sus talones y se lanzó hacia Richard, como si pudiera recuperar algo, pero fue inmediatamente detenida por dos oficiales de seguridad que avanzaron desde la puerta del avión. Los dos hombres, vestidos con uniformes gris oscuro y expresiones imperturbables, se movieron con decisión, con la postura de quienes no están allí para negociar. Uno de ellos, el sargento Caleb Ortiz, dio medio paso al frente y habló con voz firme. «Señora Karen Mitchell, por orden del capitán y de los representantes ejecutivos de Skyline Airways, usted tiene prohibido continuar en este vuelo. Tenemos la orden de escoltarla fuera del avión de inmediato». La cabina de primera clase quedó en completo silencio. Karen se giró bruscamente, los ojos abiertos de horror. «Ustedes no pueden hacerme esto. ¿Saben quién soy? Tengo abogado. Voy a demandar a esta aerolínea. Los voy a demandar a todos. El capitán, la aerolínea. Haré que todos paguen», gritó ella, mientras se soltaba bruscamente del agente de seguridad, como un animal acorralado. Su cabello estaba desordenado, su respiración agitada, y aún gritaba. «A mí es a quien han insultado. A mí me están humillando. Iré a la televisión, llamaré a la prensa. No pueden hacerme esto, no pueden». Los pasajeros comenzaron a perder la paciencia. Una mujer mayor negó con la cabeza y suspiró. Un joven en el pasillo central sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena. Y una niña sentada cerca de Elijah se acurrucó contra su madre cuando Karen volvió a gritar. El capitán James Patterson apareció por segunda vez, y esta vez su voz ya no llevaba una advertencia, sino la autoridad incuestionable de la ley. «Señora Mitchell, este vuelo no puede despegar mientras usted siga causando disturbios y comprometiendo la seguridad de los pasajeros. Esta es su última advertencia. Si no coopera, nos veremos obligados a actuar con medidas contundentes». Karen le arrebató el bolso a una azafata que había intentado ayudarla con su equipaje, y luego gritó. Su voz resonaba, una y otra vez, pero ya nadie la escuchaba. Los dos agentes de seguridad avanzaron sin esperar más. Cada uno tomó uno de sus brazos, con firmeza pero sin violencia. Karen forcejeó, intentando liberarse, gritando sin coherencia. «Soy una clienta VIP. Yo soy quien ha mantenido esta aerolínea a flote todos estos años. Me están humillando delante de esta gente sucia». Sus ojos recorrieron a los pasajeros, pero solo encontró frialdad, silencio y desprecio. Nadie la apoyó. Nadie se levantó. No hubo miradas de compasión. Al pasar junto a Elijah y Olivia, su mirada se cruzó con la de los dos niños que antes había despreciado. Pero ellos permanecieron sentados, tranquilos, como si supieran que no hacía falta decir nada. La verdad hablaba por sí sola. Karen gritó una última vez, su voz quebrándose, ya sin la amenaza pesada que había tenido antes. «Ustedes, niños, nunca entenderán lo que es el verdadero poder». Y entonces el sonido de la puerta del avión cerrándose tras ella, seco, decisivo, como el cierre de un capítulo. El silencio regresó. Algunos pasajeros comenzaron a aplaudir, no por victoria, sino por el regreso del orden, por el restablecimiento del respeto, por la protección de un espacio seguro. El capitán Patterson asintió brevemente a la tripulación antes de regresar a la cabina de mando. Las luces de la cabina se tornaron azules. El avión comenzó a rodar por la pista. En los asientos 1A y 1B, Elijah y Olivia se sentaron erguidos, sus manos entrelazadas.
Olivia miraba por la ventanilla, su voz suave pero llena de fuerza interior. No tuvimos que hacer nada. El mundo se sana solo, cuando alguien se atreve a mantenerse firme con dignidad. Elijah asintió en silencio, su mirada fija al frente, serena. Karen Mitchell había abandonado el avión. Pero más importante que su expulsión fue la confirmación de una verdad más grande. Todos merecen respeto, y nadie, por título ni por privilegio, tiene derecho a pisotear a otro. Cuando el sonido de la puerta del avión cerrándose tras Karen Mitchell resonó por la cabina, una nueva brisa pareció entrar en primera clase, como aire fresco después de una tormenta. La luz del techo se suavizó, el zumbido de los motores comenzó bajo el suelo, y se sintió como si cada pasajero soltara un suspiro de alivio al mismo tiempo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. La tensión persistente y opresiva finalmente había terminado. Sin embargo, en la primera fila, Elijah y Olivia Carter no mostraban señales de triunfo ni arrogancia. No se rieron, no aplaudieron, no miraron con desafío. Permanecieron sentados, erguidos en los asientos 1A y 1B, como si nunca se hubieran movido, como si nunca hubieran sido puestos a prueba ni insultados. Pero su mirada había cambiado. Era más clara, más firme que nunca. En ese momento, Richard Bennett, el hombre que representaba toda la autoridad ejecutiva de Skyline Airways en ese vuelo, se acercó a los hermanos, con el rostro mostrando por primera vez señales de suavidad después de horas de mantener una expresión severa. No era debilidad, era respeto. Se agachó, encontrando la mirada de los dos adolescentes, y luego habló con suavidad, no como un director, sino como un adulto que entendía que debía decir lo correcto. Elijah, Olivia, en nombre de todo el equipo directivo y del personal de Skyline Airways, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Lo que acaban de vivir no refleja en absoluto los valores que siempre hemos prometido a nuestros pasajeros. Nadie interrumpió. Los pasajeros cercanos se inclinaron ligeramente hacia adelante, en silencio, como reconociendo que estaban presenciando algo más importante que una simple disculpa. El reconocimiento de la responsabilidad. Richard continuó. Nadie, sea adulto o niño, pasajero frecuente o no, debería enfrentar nunca discriminación, insultos ni favoritismos. Esto no solo los perjudicó a ustedes, sino que también dañó la imagen y la confianza que los clientes han depositado en nuestra aerolínea durante años. Su mirada se endureció, pero esta vez con una determinación justa. Estamos comprometidos a asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Justo después de aterrizar, presidiré personalmente una reunión de emergencia con toda la junta directiva para revisar nuestras políticas de atención al cliente, especialmente en lo que respecta a la equidad, la dignidad y la sensibilidad al manejar situaciones de discriminación. El aire se volvió más denso en una breve pausa. Entonces Olivia Carter levantó la cabeza. Sus ojos marrón profundos se encontraron con los de Richard. No había desafío en su mirada, sino una madurez que superaba con creces su edad, un perdón condicionado. Gracias, señor. Y sé que está haciendo lo correcto. Pero lo más importante no es que hayamos recibido una disculpa. Lo más importante es que nadie más tenga que pasar por lo que mi hermano y yo vivimos hoy. Su voz era suave, pero llevaba el peso de una declaración. Ningún pasajero apartó la mirada. Lo que parecía una audiencia pasiva se había transformado en testigos de una lección que iba mucho más allá de un simple vuelo. Elijah asintió levemente y luego añadió: el privilegio nunca debería permitir mirar por encima del hombro a los demás. Y nunca debe ser la razón por la cual la tripulación guarda silencio al presenciar una injusticia. Richard lo escuchó y luego asintió despacio, colocando con suavidad una mano en el respaldo de los asientos de los hermanos. Ustedes no solo defendieron sus propios derechos, han hecho que todo un sistema se detenga a reflexionar. Y eso, para mí, es más admirable que cualquier tarjeta de membresía. Se enderezó, luego se volvió hacia los pasajeros que lo rodeaban. Lamentamos la demora causada por esta interrupción, pero también les pedimos su comprensión. Esos pocos minutos de espera fueron a cambio de respeto, equidad y orden. Y esos son valores con los que Skyline Airways ya no va a transigir. La cabina quedó en silencio por un instante más. Luego estalló un aplauso, no en unísono, no forzado, sino en palmas solitarias y sinceras de quienes entendieron. Un pequeño incidente en un avión había cambiado muchas cosas ese día. Cuando Richard se retiró, Olivia se giró suavemente hacia Elijah. Creo que no necesitamos hacer algo grande para generar un cambio.
Solo no ceder cuando te tratan injustamente. Elijah sonrió levemente y apretó con delicadeza la mano de su hermana. Exactamente. Y recuerda siempre, la dignidad no viene con un boleto de primera clase. Viene de cómo te mantienes en pie cuando te faltan el respeto. En la cabina de mando, la voz del capitán se escuchó por el altavoz. Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla James Patterson. El avión está listo para rodar hacia la pista. Por favor, abrochen sus cinturones. Y gracias por su paciencia, su amabilidad y su valentía durante lo ocurrido. El vuelo se preparaba para despegar. Pero para Elijah y Olivia, la lección más importante había comenzado en el momento en que subieron al avión. Y se quedaría con ellos por el resto de sus vidas. El sonido sordo del motor comenzó a retumbar con firmeza bajo el Boeing 787, como un cálido preludio que anunciaba que el viaje estaba a punto de comenzar. En la pantalla de la cabina VIP aparecieron en azul suave las palabras: cabina lista para el despegue. Las luces tenues cambiaron lentamente a tonos más cálidos, disipando las últimas sombras que había dejado el enfrentamiento anterior. Ya no había gritos, ni presión, ni la presencia de la sombra llamada Karen Mitchell. En su lugar, había una atmósfera nueva, ligera, tranquila y curiosamente acogedora. Las azafatas, ahora reemplazadas por un equipo más profesional, se movían con fluidez por los pasillos, ajustando cinturones, recogiendo vasos olvidados y sonriendo con una amabilidad genuina. Tal vez ellas también entendían que esta cabina acababa de vivir algo que ningún manual podría enseñar. La verdad, la dignidad y el coraje habían sido restaurados, no por la tripulación, sino por dos adolescentes de 15 años. En la primera fila, Elijah y Olivia Carter seguían sentados, mirando tranquilamente por la ventanilla. Afuera la pista se extendía ante ellos, con sus líneas iluminadas como un camino hacia un nuevo capítulo. Pero dentro del avión, lo que realmente cambiaba era el ambiente. Un hombre de mediana edad, bien vestido, sentado en el asiento 1D, se giró de pronto hacia ellos. «Nieto, nieta», dijo con voz profunda y firme. No sé qué les enseñó a mantener tanta calma, pero todos en esta cabina lo vieron y lo admiran. Olivia levantó la mirada, un poco sorprendida. Elijah solo sonrió con cortesía. «Solo intentamos hacer lo correcto, señor». El hombre asintió, con los ojos brillando de satisfacción. A veces, hacer lo correcto en las circunstancias equivocadas es más valiente que 1000 discursos. Desde el asiento 2A, una mujer mayor con gafas, sosteniendo un libro de viajes abierto, también se inclinó hacia ellos, su voz suave. Llevo casi 20 años volando en primera clase y nunca he visto a dos niños comportarse como adultos de la manera en que ustedes lo hicieron. Cuando los adultos callan, a veces solo los jóvenes se atreven a alzar la voz. Olivia bajó la cabeza con delicadeza y respondió en voz baja. Creo que, si guardamos silencio, la gente como nosotros seguirá siendo ignorada. Una pequeña serie de asentimientos recorrió la cabina. No fueron gestos fuertes ni ruidosos, solo actos sutiles. Un asentimiento, una mirada cálida, un leve toque en el apoyabrazos, pero llenos de reconocimiento, de esos que no necesitan palabras. El avión giró lentamente hacia la pista principal. Las luces de señal parpadearon. La voz del capitán James Patterson se oyó por el altavoz, tan firme como un director que acaba de completar una sinfonía complicada. Damas y caballeros, les habla el capitán Patterson. Nos estamos preparando para el despegue. Por favor, abróchense los cinturones y permanezcan en sus asientos hasta nuevo aviso. Gracias por ser parte de este vuelo. Y gracias por demostrar que, incluso cuando hay tormentas, la bondad y la justicia siempre son elecciones que podemos hacer. Sus palabras hicieron que la cabina de primera clase vibrara con un murmullo suave, no por el sonido, sino por el significado. Y en ese preciso instante, en el piso 58 del edificio de Global Tech en Nueva York, Michael Carter, el padre de Elijah y Olivia, estaba de pie junto a la ventana de su oficina, con el teléfono en la mano y la mirada fija en la gran pantalla que mostraba el vuelo 473 mientras despegaba por la pista. La luz dorada de la tarde bañaba su rostro, sereno pero no exento de emoción. Sonó su teléfono. Era una llamada del Centro de Coordinación de Vuelos de Skyline Airways. Fue breve, apenas unas palabras. Señor Carter, el vuelo ha despegado sin contratiempos. La situación ha sido manejada a fondo y, señor, su hijo y su hija nos han dejado realmente impresionados. Michael Carter respondió con una sola frase, su voz pausada, cargada de sentimiento.
No quiero que mis hijos reciban un trato especial. Solo quiero que los traten con justicia, como cualquier niño merece. En el avión, cuando las ruedas se levantaron del suelo, toda la cabina se inclinó ligeramente antes de estabilizarse. Las filas de asientos parecieron elevarse un poco, no solo en altura, sino en carácter. Elijah se inclinó hacia Olivia. ¿Cómo te sientes? Olivia no miró a su hermano, solo miró hacia el cielo, que pasaba lentamente del cobre del atardecer al azul profundo, y luego sonrió suavemente. Me siento libre. El vuelo había despegado. Pero lo que realmente alzó el vuelo aquel día no fue solo el avión. Fueron el coraje, la dignidad y la esperanza. El cielo fuera de la ventana de la cabina VIP del vuelo 473 se había tornado de un púrpura profundo y sereno. Delgadas franjas de nubes se desvanecían lentamente tras la cola del avión, como si el pasado también se estuviera desdibujando, no olvidado, pero sí desvaneciéndose. Dentro regresaban los murmullos de conversación, pero esta vez sin sospechas ni tensión. Eran charlas ligeras, positivas y, de un modo extraño, cargadas de admiración. Elijah y Olivia Carter seguían sentados en los asientos 1A y 1B, ya no rodeados de presión, sino de un reconocimiento silencioso por parte de quienes habían presenciado todo. Nadie aplaudió, nadie los llamó héroes. Pero fue la forma en que la gente eligió hablar menos y mirar más profundamente, lo que evidenció el cambio importante que acababa de ocurrir. Dos adolescentes habían hecho que todo un sistema se replanteara a sí mismo, no con gritos, sino con firmeza. 3 días después del aterrizaje, un anuncio más largo de lo habitual apareció en la página principal de Skyline Airways. No estaba en la sección de noticias, sino en el centro, como una declaración. El titular en negrita decía: un nuevo compromiso de Skyline Airways. Justicia, igualdad y respeto ya no son solo eslóganes. Son acciones. En el cuerpo del mensaje, el portavoz de la aerolínea reconocía oficialmente el incidente en el vuelo 473 y anunciaba el lanzamiento de un programa obligatorio de formación para todo el personal, desde auxiliares de vuelo hasta gerentes, centrado en conciencia cultural, manejo de la discriminación y gestión de conflictos sensibles. También se anunciaba la creación de un departamento de ética del pasajero y recursos humanos, operando de forma independiente del sistema ejecutivo, para recibir, evaluar y gestionar denuncias relacionadas con discriminación o trato injusto. Y de manera destacada, la inclusión del caso de Elijah y Olivia Carter como estudio de casos sobre coraje y dignidad en los materiales de formación interna en toda la organización. El anuncio concluyó con una breve declaración del director ejecutivo de Skyline Airways, una promesa dirigida a todos los pasajeros, especialmente a aquellos que alguna vez se han sentido ignorados por su edad, raza o posición social. No prometemos que nunca cometeremos errores, pero sí prometemos que cuando estemos equivocados, lo corregiremos. Y cuando veamos la verdad, sin importar de dónde provenga, incluso si viene de un niño, nos pondremos del lado de lo correcto. En la casa de la familia Carter, en los suburbios de Nueva York, la atmósfera también se había calmado tras los días de agitación. Michael Carter colgó el teléfono después de concluir otra llamada con la prensa. La historia de Elijah y Olivia se había extendido por las plataformas mediáticas, no como un escándalo, sino como un ejemplo de la fortaleza de dos adolescentes que se negaron a ceder ante la presión social. Periódicos importantes como The New York Times, Washington Post e incluso BBC habían publicado artículos con títulos como Dos adolescentes y el aterrizaje en pleno vuelo de la justicia, cuando el poder no viene de una tarjeta VIP, sino de la verdad y el coraje. Los gemelos Carter y la lección de respeto en una era de privilegio. Una tarde tranquila, Elijah y Olivia estaban sentados en el porche, con el viento suave moviendo las hojas de los arces rojos que empezaban su temporada. Todavía no se acostumbraban a recibir solicitudes de entrevistas, preguntas de los medios o ver artículos escritos sobre ellos. Pero en el fondo, sabían que lo más importante no era la fama. ¿Crees que cambiamos algo?, preguntó Olivia, mirando el cielo estrellado. Elijah pensó unos segundos y luego respondió: al menos logramos que una aerolínea cambiara sus políticas. Pero lo más importante es que no dejamos que otros definieran nuestro valor por el color de nuestra piel o nuestra edad. Ella sonrió levemente. Creo que lo más grande que aprendí es que, si no hablamos, alguien más seguirá callando después de nosotros. Elijah se giró hacia ella y le tomó la mano con suavidad. Y si alguien pregunta por qué lo hicimos,
La respuesta es simple, porque era lo correcto, sin importar quién esté sentado frente a nosotros. Había ido más allá de una cabina de avión, más allá de un sistema de servicio exclusivo, y se había adentrado en los rincones ocultos de una sociedad que a veces elige mirar hacia otro lado. La discriminación, el silencio y la complicidad con lo incorrecto. Con compostura, educación, pero firmeza inquebrantable, demostraron que la justicia no necesita gritar, que la dignidad no necesita ser ruidosa, pero que, cuando se mantiene firme, puede hacer que el mundo entero se detenga y escuche. Si tú hubieras estado en esa cabina de primera clase ese día, ¿de qué lado te habrías puesto? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz podría inspirar a alguien más. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte más historias poderosas e inspiradoras como esta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje.